hasta no se vende, hasta se defiende. Hasta no se vende, hasta se defiende, hasta no se vende, hasta se defiende. Despedidos, readmisión. Y ahora quiere despedir al resto de la plantilla. No lo vamos a consentir. ¡Hasta así! ¡Donde no! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Hasta no se cierra! ¡Hasta no se cierra! ¡Hasta no se cierra! Del Centro Especial de Empleo AZTA, del Grupo Fundosa, perteneciente a la Corporación Empresarial 11. El compromiso era el de aportar carga de trabajo y reorganizar la sociedad, dando como resultado lo siguiente. Año 2012, despide a 103 personas y se adueña de la nave de Roces. En el expediente del 2012 se apaña la jubilación del presidente del comité, Miguel Cano, Comisiones Obreras. Año 2013, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, 11, ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su labor para mejorar la dignidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para ello, en el año 2014, no solo no aporta alternativa alguna para los 103 despidos del año 2012, sino que despide a 10 personas que no tienen discapacidad, pero desarrolla la tarea de orientación. Firman un expediente para la inmensa mayoría de la plantilla durante un periodo de 2 años, o hasta que agote la totalidad de las prestaciones contributivas de desempleo, quedando en una situación muy delicada cuando finalice el expediente. Esto no recoge una rotación seria entre la plantilla. El comité no está afectado y aplican una auténtica discriminación sindical. En el expediente del 2014 se apaña la jubilación de Manuel Núñez, UGT y secretario del comité. La ONCE, en el mismo año 2014, el 28 de mayo, se adueña de las instalaciones del Piles por valor de 3.385.239 euros y formaliza un contrato de arrendamiento con AZTA de las citadas instalaciones. AZTA pasa a ser arrendatario de sus instalaciones por valor, año 2014, de 133.000 euros y 2015 de 186.989 euros. Es de resaltar que para adueñarse de todo el patrimonio de AZTA, permitió que antiguos directivos que en el 2012 causaron baja a la empresa y que cobraron como personal de alta dirección, se fueran con información suficiente, cartera de clientes, etcétera, para montar una empresa que está haciendo la competencia desleal a AZTA, haciendo trabajos que antes se realizaban en AZTA para terminar de quebrarla.
Objetivos de la ONCE y la Unión. La construcción de un posible hotel de la cadena y la Unión Hoteles. Nos preguntamos, ¿es esta la labor social para mejorar la dignidad y la calidad de la vida de las personas con discapacidad? Tenemos que decir, no lo vamos a consentir. Para ello estamos aquí, para evitarlo. Gobierno del Principado y Ayuntamiento de Gijón tienen que aportar soluciones. Por ello, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un centro especial de empleo imprescindible para Gijón y Asturias, que da ocupación a personas con diferentes grados de discapacidad, no se le puede tratar en términos economicistas. Requiere la solidaridad de todos los asturianos, con el Gobierno y Ayuntamiento a la cabeza, para realizar sin pérdida de tiempo la siguiente gestión. Realizar una auditoría para comprobar si la gestión es la adecuada o se debe de modificar. Colaborar en conseguir la carga de trabajo necesaria para mantener ocupados a la totalidad de las personas, por rentabilidad social. Resulta más económico, sin lugar dudas, mantener a estas personas ocupadas en lugar de realizando cola en el centro de salud mental. Por solidaridad humana, si es necesario, se aporte la subvención correspondiente con control riguroso que dé estabilidad al Centro Especial de Empleo. Readmisión a 113 despedidos de los años 2012-14. No más despidos, no a la especulación.